Vamos a continuar en esta tarde buscando terminar la serie que comenzamos hace varias semanas y algunos meses, que es la serie del estudio de los 12 discípulos de Jesús. Los 12 discípulos de Jesús, hemos estado estudiando cada uno de ellos en orden y se pueden abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 6. Lucas, el capítulo 6, tenemos la lista para recordarla después de 2 semanas, por lo menos tenerla en nuestra mente. Lucas capítulo 6, versículo 14, cuando Jesús, después de orar, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Son estos 12 hombres que Jesús eligió. Y ya hemos estudiado la gran mayoría de ellos. Hemos hablado de Pedro, de Simón, de Andrés, su hermano, de Jacobo, de Juan, Felipe, de Bartolomé o Natanael, como aparece en Juan, el capítulo 2, el capítulo 1. Hablamos de Mateo o Leví, el publicano. Hablamos de Tomás también. Hemos hablado de la última vez de Simón llamado el Celote. Simón llamado el Celote. Tenemos básicamente entonces 3 personajes que todavía no hemos estudiado, 3 personajes que aparecen aquí en los versículos 15 al 16. Jacobo hijo de Alfeo, ese lo saltamos la última vez. Jacobo hijo de Alfeo, Judas, verso 16, hermano de Jacobo, y el otro Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Vamos a enfocarnos entonces en el estudio de estos 3 personajes. En la mañana había anunciado que íbamos a hablar acerca de Judas y vamos a ver si podemos llegar a hablar acerca de Judas. Es el propósito, por lo menos, comenzar a hablar acerca de este último de los discípulos de Jesús. Pero creo que debe ser ya claro para nosotros que estos 12 hombres no tenían nada llamativo, no tenían algún pedigrí o algún título que hizo que el Señor se fijara en ellos, para que los tomara en cuenta y los eligiera como los 12 apóstoles. Al contrario, lo que hemos visto es muy diferente a lo que cualquiera esperaría de este grupo selecto, el número de los 12 discípulos de Jesús. Es muy diferente entonces el enfoque que utilizó Jesús para rodearse de hombres clave, que serían los que continuarían la responsabilidad de proclamar el Evangelio y ser el fundamento de la iglesia. Es muy diferente la estrategia que usó Jesús de la estrategia que se usa el día de hoy en muchas iglesias y muchos círculos acerca del ministerio, acerca de cómo extender el ministerio de una iglesia, de una persona, de un líder. Jesús, aquí vemos claramente que dio la prioridad al carácter, el carácter de estos hombres. Es lo que más le interesó a Jesús, el carácter, y algo específico acerca del carácter fue la humildad de estos hombres. Si hay algo que todos tienen en común, exceptuando a Judas obviamente, es que estos 11 hombres eran humildes. Nosotros encontramos sus debilidades, claro que sí. Encontramos sus debilidades, encontramos su orgullo también, su egoísmo y otros problemas que tenían con sus personalidades. Pero el asunto es que ellos sabían reconocer sus errores. Y cuando los encontramos en los evangelios, como alguien decía, nosotros no debemos pensar que encontramos a estos 12 hombres como especie de 12 héroes a los que nosotros podríamos imitar, porque por lo menos cuando aparecen en los evangelios, ellos están en el proceso de entrenamiento, en el proceso de ser entrenados. Cuando ellos aparecen ya con el poder del Espíritu Santo, siendo modelos de la iglesia primitiva, es en el libro de Hechos, después del capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Pero recuerden, estos 3 primeros años que están con Jesús, nosotros más podemos ver sus debilidades y sus tendencias pecaminosas, sus torpezas, como las hemos visto ya en algunos de ellos, especialmente en Pedro, que fue el que más errores cometió, porque es el que más hablaba, el que más participaba, era el parlanchín del grupo, por decirlo así, el líder del grupo de los 12, y de alguna manera él era el modelo, ejemplificaba al resto de los que estaban con él.
Entonces, aquí vemos a los discípulos, pero inmaduros. Encontramos la inmadurez, y aún en esa inmadurez nosotros podemos aprender porque nos sentimos identificados con esa inmadurez, nos sentimos identificados con esas debilidades que ellos tienen, las luchas que ellos tenían para confiar en Jesús a menudo, las luchas que ellos tenían para levantar su mirada al cielo y dejar de mirar aquí a la tierra. Es una lucha que nosotros también compartimos en nuestra vida cristiana. Entonces ellos son nuestros hombres, ellos son nuestros modelos, tanto en lo negativo como en lo positivo. Ahora, creo que sería bueno ver una perspectiva de cuál es la condición espiritual de estos 12 hombres. ¿Cuál era la condición espiritual de estos 12 hombres? Porque si bien es cierto, nosotros hemos enfatizado sus debilidades, alguien podría preguntarse, bueno, ¿de qué carácter estamos hablando? Si encontramos sus debilidades, sus tendencias, su orgullo, su soberbia. A menudo unos pensaban que eran más importantes que otros. Recuerdan, Juan y Jacobo querían estar en los 2 primeros lugares, las 2 primeras posiciones en el reino de Cristo, y enviaron a su madre a hacerle esta petición a Jesús para que les concediese este privilegio por encima de los demás, y los demás se enojaron contra los 2, no porque tuvieron una especie de enojo santo, sino que fue un enojo pecaminoso porque se sintieron relegados, ellos también querían esa posición. Entonces, los encontramos con ambición, con orgullo, con debilidades y egoísmos, pero hay algo que fue diferente en ellos del resto de los discípulos que seguían a Jesús, del resto de discípulos que fueron superficiales al final. Si ustedes van al capítulo 6 de Juan, esto como introducción nos da una perspectiva de cuál es básicamente la diferencia entre los 12 discípulos de Jesús y el resto de las personas y la gente que le seguía a Él. Porque viendo el caparazón de los 12 discípulos, probablemente no notamos mucha diferencia, porque son hombres débiles y frágiles, pero creo que este capítulo 6 nos da la perspectiva que necesitamos para notar la diferencia de ellos entre el grupo más grande que seguía a Jesús. Y aquí Jesús, cuando llegamos al capítulo 6 de Juan, había estado haciendo milagros, estas señales que había estado haciendo hicieron que la gente se agolpara a Jesús. Jesús era el hombre más popular en Palestina en ese tiempo, probablemente el más popular en Asia, aparte de los reyes, obviamente. Miles de personas seguían a Jesús en Palestina, miles de judíos, tanto en Galilea como en el sur. Pero aquí tenemos que Jesús hace el milagro de alimentar a 5,000 personas y más de 5,000 personas de manera milagrosa. Multiplica los peces, multiplica los panes y alimenta de manera asombrosa, milagrosa, de la nada, creando comida. Esto lo hizo Jesús por compasión, porque esta gente, estos cientos, miles de personas que le seguían, le habían seguido aún en las afueras de las ciudades, y hasta allí le estaban escuchando a Jesús y le estaban siguiendo junto a los 12 discípulos, y el día ya estaba declinando, ya era tarde, no había un lugar donde ir a comprar, aparte de que eran demasiados como para comprar y proveerles para toda esta multitud, y Jesús por compasión, solamente por compasión, quiso proveer para estas necesidades, para proveer su necesidad física, y multiplicó los panes y los peces y los alimentó. La reacción de esto, la reacción de lo que hizo Jesús aquí, de este gran milagro, cautivó aún más, mucho más, la fijación, la mirada de la multitud hacia Jesús, porque ahora no solo tenían a un Jesús que podía hacer milagros y que sanaba enfermedades, esto ya era lo suficientemente bueno. Ahora tenían a un Jesús que podía alimentar su estómago, que podía llenar su estómago literalmente. Este es el hombre que salía del frasco como el mago que suple todas tus necesidades. Entonces las multitudes vieron en Jesús lo que ellos anhelaban, lo que sus deseos carnales anhelaban. Jesús solamente era un medio para alcanzar lo que ellos más anhelaban, que eran las bendiciones terrenales. No le siguieron a Jesús y no lo vieron por lo que Él realmente es. Ese fue el problema. Bueno, es en este capítulo 6 entonces donde Jesús entra en una discusión con esta multitud que le seguía. Es
en esta discusión, nosotros que encontramos algunas palabras de Jesús, algunos desafíos de Jesús para esta multitud, y Jesús con sus palabras y su confrontación descubrió el motivo de sus corazones. Jesús descubrió la superficialidad de sus corazones. La gente sigue narrando los siguientes versículos después de hacer el milagro que le continuaban siguiendo. Jesús cruzó al mar con sus discípulos y esta multitud también cruzó el mar de Galilea para encontrarle a Jesús. En el versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, verso 25, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, noten, Jesús ahora responde, bueno, llegué a las 3 de la mañana. La respuesta de Jesús es una confrontación. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Me siguen solamente por el alimento. Me siguen solamente porque quieren recibir alguna bendición material de mí. Solamente por esto me buscan. No porque han visto las señales que indican que yo soy el Hijo de Dios. Solamente porque llené su estómago. En verso 27 Jesús les dice, trabajen no por la comida que perece, no por las cosas materiales, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Yo no soy un mero proveedor de sus necesidades. Yo soy mucho más que eso. Yo soy el Hijo de Dios, al cual el Padre ha señalado, porque solo en mí, en este Hijo, tienen vida eterna. Trabajen para conocerme como lo que realmente soy. Es aquí donde entra en una discusión. Ellos hacen preguntas a Jesús, Jesús responde sus preguntas y Jesús se presenta a sí mismo como el pan que ha descendido del cielo. El pan que ha descendido del cielo. Es decir, el hombre, Dios señalado por el Padre, en el cual las personas pueden tener vida eterna. Si el pan puede sostener físicamente a las personas, Jesús dice, yo soy el pan de vida, pero de vida eterna. Yo soy el pan, usando esa figura, ese símbolo. Yo soy el que puede darles vida eterna, vida espiritual. No solamente mantenerlos vivos físicamente, sino mantenerlos vivos espiritualmente por el resto de la eternidad. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Noten el versículo 34, la respuesta de la multitud. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Sus mentes todavía estaban en las cosas materiales. Todavía estaban en el pan que perece. Jesús les dijo, verso 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús claramente les indicó en los versículos que siguen que Él es el que había descendido del cielo. Él había descendido del cielo, por lo tanto debían creer en Él. Bueno, ellos comenzaron a murmurar de Jesús. Comenzaron a murmurar de Jesús. Jesús les dice en el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Noten lo que añade allí, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Más adelante, Él les dice, ustedes tienen que comer mi carne, verso 54, tienen que comer mi carne y beber mi sangre, ¿no? Estaba Jesús hablando de canibalismo, obviamente, Él está diciendo, tienen que creer en mí y recibirme y aceptarme como lo que yo soy, no como lo que ustedes creen que yo soy o lo que esperan que yo sea para ustedes, sino como lo que yo soy. Tienen que venir a mí en mis propios términos, o me aceptan tal y cual yo soy, o no me tienen de su lado, o estoy de su lado, o estoy en contra de ustedes. Por esto Jesús usa un lenguaje radical aquí, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. O creen en mí como lo que soy, o me rechazan completamente para su propia perdición. Jesús les dice, si no hacen esto, ustedes van a morir eternamente, se van a perder, van a ser condenados. Bueno, ¿cuál fue la reacción de la multitud? Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién puede resistir esta palabra?
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Lo que he dicho les ofende? Bueno, pues ¿qué pasa si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Jesús les había dicho que Él es el que había descendido del cielo. Si esto les pareció demasiado sorprendente, Él les dice: bueno, ¿y qué pasa si ahora me ven a mí subir al cielo? ¿Creerán entonces? Está hablando de su ascensión, lo que ocurrió después de su resurrección, cuando regresó al cielo, literalmente. El Espíritu, dice Jesús, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ustedes no entienden, porque yo estoy hablando de cosas espirituales. Y ustedes están pensando en cosas carnales, en cosas terrenales. Y noten lo interesante que añade en el versículo 54. Jesús dice: pero hay algunos de ustedes que no creen. Hay algunos de ustedes que no creen. Y Juan añade esta nota aclaratoria porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y añade al final: y quién le había de entregar. Esta es una referencia a Judas. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, al final, después de todas estas palabras y esta discusión entre la multitud y Jesús, la respuesta fue, bueno, verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Él. Lo abandonaron, dejaron de ser sus discípulos. Bueno, los 12 todavía estaban allí, los 12 no se habían ido. Los 12 estaban allí, verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Nosotros podemos hacer preguntas a las preguntas que aparecen en la Biblia. Creo que aquí podemos hacer una pregunta a esta pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué Jesús hace esta pregunta? ¿Por qué Jesús hace esta pregunta a los discípulos? Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos. Jesús los había conocido desde antes. Jesús conocía la sinceridad, la honestidad de ellos desde que habían llegado a ser sus discípulos. Jesús no dudaba de la fe de ellos. ¿Por qué hace esta pregunta? Porque Jesús sabía que había uno de entre los 12 que sí estaba pensando como el resto de esta multitud que le había abandonado. Es decir, había uno de entre el grupo de los 12 que sí estaba pensando en desertar, en abandonar a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía paralelismos con esta multitud. Pensaba en las cosas terrenales, pensaba en las cosas materiales. Y para él Jesús no era más que un comodín que podía agregar a su vida para alcanzar sus deseos carnales. Esta es la razón por la que Jesús hace esta pregunta. Jesús no hace la pregunta por los 11, Jesús hace la pregunta por el número 12, que es Judas. Porque Jesús conocía a los suyos, Él conocía a sus ovejas. Y por eso responde Simón, en el verso 68, dice: respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, dice Pedro hablando en el nombre de los 12, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pueden notar aquí entonces el contraste entre los 12, exceptuando a Judas, pero pueden encontrar aquí el contraste de los 12 con el resto de la multitud que seguía a Jesús, el resto de los discípulos superficiales que seguían a Jesús. Estos 12 hombres, creo que ahora que vamos a hablar de Judas me veo más obligado a decir 11 en lugar de 12, pero estos hombres no tenían sus expectativas puestas en Jesús para que Él cumpliese todos sus deseos carnales. Estos hombres habían llegado a Jesús porque realmente habían encontrado en Jesús el perdón de sus pecados. Habían llegado a Jesús porque realmente necesitaban el perdón y la salvación de sus almas. Esta es la razón que los mantenía fijos siguiendo a Jesús. Y esta es la gran diferencia entre el grupo de los 12 y el resto de las multitudes que le seguían al Maestro. Estos hombres eran sinceros, estos hombres eran honestos. Estos hombres estaban llenos de debilidades, de fragilidades, de soberbia y de orgullo, pero algo tenían, y era que habían reconocido quién es Jesús y que realmente lo estaban siguiendo por lo que Él era, no porque querían conseguir algo de Él meramente.
Esta es la gran diferencia del grupo de los 12. Ahora, si ustedes regresan a Lucas 6, vamos a hablar de Jacobo. En el versículo 15 aparece en la lista y en las otras listas que tenemos en los evangelios, aparece aquí el nombre de Jacobo, hijo de Alfeo. Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Quién es este Jacobo, hijo de Alfeo? Bueno, hay absolutamente nada de revelación en la Biblia acerca de este Jacobo. Primero debemos diferenciar a este Jacobo del Jacobo que es hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Hay una diferencia, este no es el Jacobo hermano de Juan, hijo de Zebedeo, este es otro Jacobo. Tampoco es el Jacobo que era el medio hermano de Jesús, que fue quien escribió la carta que se llama en nuestras Biblias Santiago. Jacobo Santiago es la versión latinizada de latín del término Jacobo, el término griego, el nombre griego Jacobo. Santiago, entonces, o Jacobo, fue el medio hermano de Jesús. Recuerdan, fue y se convirtió en uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén en el libro de los Hechos, y él fue quien escribió la carta de Santiago que tenemos en el Nuevo Testamento, el medio hermano de Jesús. Bueno, este no es ese Jacobo, no es ese Jacobo. Este es otro Jacobo, este es Jacobo, uno de los 12. Se nos dice que era hijo de Alfeo, por lo tanto sabemos cuál es el nombre de su padre, hijo de Alfeo. De hecho, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 15, Marcos, el capítulo 15, aparece este personaje y aparece con un sobrenombre que ha sido traducido como el menor, la palabra que literalmente se usa allí es el término griego mikros, en Marcos, el capítulo 15, el versículo 40. Marcos 15, 40 dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, esto es en la crucifixión de Jesús, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor. Ahí está Jacobo. Aquí se lo llama el menor, mikros. Literalmente mikros significa pequeño. Y no podemos ser dogmáticos. ¿A qué hace referencia Marcos aquí cuando dice que este era Jacobo el menor? Obviamente el menor no es un nombre, esto no es un nombre, es más bien una descripción del hombre. Es una descripción de Jacobo, una descripción que llegó a ser tan popular para él que fue llamado así. Fue llamado como Jacobo el menor, o Jacobo literalmente Jacobo el pequeño. Por esta razón algunos han pensado que este Jacobo era pequeño de estatura. No sabemos a ciencia cierta, pero puede ser. Otra razón podría ser que es una referencia a que él tenía un hermano y él era el menor de su hermano o de sus hermanos. Alguna otra referencia interesante y que va con la única característica que podemos mencionar de este personaje, de este discípulo, es que la referencia mikros, el menor o el pequeño, es una referencia más a que él no aparece en ningún texto de la revelación bíblica. Es decir, es más bien un personaje que aparece en el trasfondo de la escena bíblica. Nunca lo vemos hablando, nunca lo vemos predicando, nunca lo vemos actuando como muchos de los otros discípulos. Jacobo y su nombre, aparte de la lista donde aparece en este texto, es ausente, está completamente ausente. Por lo tanto, es un personaje oscuro. Podría ser una mezcla de todos estos, podría ser que él era un hombre pequeño de estatura, y podría ser que es una referencia también a que es el apóstol menos conocido de los 12. El que habló menos. Probablemente era tímido, probablemente esta era su personalidad. Pero esa es la característica que nosotros podríamos mencionar acerca de Jacobo, que era un personaje oscuro, porque no hay nada en la revelación bíblica que nos hable acerca de él. En Marcos, el capítulo 2, hay una referencia interesante que ustedes pueden encontrar. En Marcos, el capítulo 2, cuando Marcos narra acerca de Leví, ¿ustedes se acuerdan? Leví, que fue Mateo, uno de los discípulos de Jesús.
Dice el versículo 14, en Marcos 2:14, dice, y al pasar Jesús vio a Leví y añade, ¿cuál era el padre de Leví? Leví, hijo de Alfeo, hijo de Alfeo. Ahora sabemos que ese es el mismo nombre que se le da al padre del Jacobo que estamos estudiando aquí en Lucas 6. Se lo llama Jacobo, hijo de Alfeo. Y aquí a Mateo o Leví se lo llama hijo de Alfeo. Podría ser que Mateo fue entonces hermano de Jacobo. Podría ser que Mateo fue hermano de Jacobo. ¿Podemos ser dogmáticos? No podemos ser dogmáticos, pero probablemente es así, ya que la Escritura no aclara para nosotros y simplemente nos da la información de que Leví era hijo de un tal Alfeo y Jacobo era hijo de un tal Alfeo, y no hay una aclaración al respecto. Lo más probable pensar es que estos eran hermanos. Eso no nos sorprendería porque ya encontramos parejas de hermanos entre los discípulos de Jesús. Jacobo y Juan eran hermanos, Pedro y Andrés eran hermanos. Alguien decía, bueno, ¿por qué Mateo y Jacobo, Jacobo, no podrían ser hermanos? Puede ser que hayan sido hermanos. Tenemos una pequeña referencia que también puede parecer interesante en Juan, el capítulo 19, en la crucifixión de Jesús. Juan capítulo 19, Juan menciona a algunos personajes y mujeres que estaban atestiguando la crucifixión de Jesús en el versículo 25, Juan 19, 25, y dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, quien era María, mujer de Cleofas. Ahora, lo que dice Juan es que estaba la madre de Jesús, que era María, y estaba la hermana de su madre, es decir, la hermana de María, que es María, mujer de Cleofas. Algunos eruditos han llegado a reconocer que este nombre Cleofas puede fácilmente ser otra forma de Alfeo, Y si es así, esto indicaría que nuestro Jacobo, el Jacobo que estamos estudiando, sería primo de Jesús. No solo Jacobo, sino también Mateo vendría a ser primo de Jesús. No podemos estar seguros de estos, sin embargo es una posibilidad. Pero ¿qué es lo importante reconocer aquí acerca de este personaje Jacobo? ¿Qué es lo importante? Lo importante, creo, lo único que el Evangelio y los Evangelios están enfatizando es que este es un personaje oscuro, es decir, hay una ausencia de credenciales acerca de este personaje. No tenemos ninguna credencial de este personaje. No sabemos nada acerca de él. Algo de la tradición nos dice que él fue a Persia, lo que hoy es Irán, y predicó el Evangelio en Persia, y debido a la reacción de los paganos, lo mataron y lo crucificaron como a su maestro. Aunque Jacobo es un personaje desconocido para nosotros, sin embargo debemos recalcar que él proclamó el Evangelio con poder, lleno del Espíritu Santo. Como Isaías nos dice, ya que predicó el Evangelio, la palabra de Dios no regresa vacía, sino que hizo su obra en los que él predicó. Este es un hombre que fue apóstol y que hizo milagros, que expulsó demonios, que sanó enfermedades y que fue a proclamar el Evangelio. Y al final eso es lo importante. Y parecería que ese sería el gran énfasis de Jacobo, es lo que hemos estado enfatizando en los otros personajes de los discípulos, que al final no importa lo que ellos eran. Al final poco importa el trasfondo, lo que ellos eran o a qué grupo pertenecían antes de llegar a Jesús. Aquí lo que importa no son ellos, sino el maestro que los utilizó. Este es el gran énfasis de Jacobo, un hombre oscuro, que es cierto del resto de los discípulos también, y que debe ser cierto de nosotros. Qué alegría para todos los cristianos encontrar tanta diversidad en este grupo de 12. Este era muy diferente a los otros discípulos, algunos que eran más toscos, más fuertes, que hablaban más, que eran más líderes. Jacobo no era de las personas que tú esperarías ver en el Salón de la Fama de Hollywood.
No es de los personajes que serían invitados a programas de televisión o de radio a hablar por sus grandes dotes de elocuencia o su gran inteligencia. Él no es de esos personajes. Es un personaje que permaneció en la oscuridad, completamente desconocido. Pero notan, de eso se trata el Evangelio, que al final la obra de Dios no depende de nosotros, no depende de nuestras credenciales o lo que nosotros traigamos de nuestro trasfondo al Evangelio, porque el poder, como decía Pablo, es de Dios, el poder es de Cristo en vasijas de barro como nosotros. Y Jacobo es un gran recordatorio de eso para todos nosotros. Hay otro personaje, está en Lucas 6 también. Si nos saltamos a Simón, llamado el celote, hablamos de Simón la última vez. ¿Se acuerdan? El celote, el hombre celoso, es lo que significa celote. Simón el celoso, el hombre radical, el hombre que buscaba liberarse del imperio romano, si era posible, asesinando y matando. Muy celoso. Bueno, después de Simón el celote, en el verso 16 tenemos a Judas, hermano de Jacobo. Judas, hermano de Jacobo. Cada vez que ustedes van a encontrar un Judas en la Biblia que no es Iscariote, tiene que haber una aclaración. Tiene que haber una aclaración. Este es un hombre que hoy es despreciado por muchos, pero en el tiempo de Jesús todavía no era despreciado, por lo menos antes de que Judas haga lo que hizo, el que todos nosotros sabemos, hablando de Iscariote, el traidor. Judas, en realidad este nombre significa Jehová lidera o Jehová guía. Jehová guía es el nombre Judas. Por lo tanto, el nombre no tiene nada de malo en sí mismo. Los padres de este personaje Judas, que también es un personaje oscuro, poco, muy poco, absolutamente casi nada se dice en la Biblia acerca de este Judas, pero los padres habrían tenido algún deseo de que este hombre sea liderado por Dios, por el Dios del Antiguo Testamento, al ponerle este nombre Judas. En Mateo el capítulo 10, donde aparece la otra lista de los 12 discípulos, aquí tenemos que aparece el mismo personaje, pero Mateo añade dos nombres más, o dos sobrenombres más, a este personaje llamado Judas aquí. No, esto era en el caso del personaje anterior del que estábamos hablando, de Jacobo. Si ustedes ven el versículo 3, en Mateo capítulo 10, el versículo 3, me salté esta parte, pero debemos notarla aquí. Dice el versículo 3, habla de Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, publicano, y aparece Jacobo. Este es el Jacobo que estábamos estudiando en su momento. Jacobo el menor, Jacobo el micros, el pequeño. Y una última cosa que podríamos añadir de él es que aparecen estos dos sobrenombres, Alfeo y hijo de Alfeo. Aparece el nombre Lebeo por sobrenombre Tadeo. Estos son los dos nombres que añade Mateo para Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo y Tadeo. Lebeo y Tadeo. Jerónimo llamó a Jacobo el hombre que tenía tres nombres. El hombre que tenía tres nombres. Porque aparentemente tenía tres nombres. Jacobo, Lebeo y Tadeo, como nos dice el versículo 3. Mateo reconoce eso para nosotros. ¿Cuál es el significado de la palabra Tadeo? Es un niño que mama. Un niño que mama. La idea es de un bebé que está amamantando la leche de su madre. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué Jacobo tendría el sobrenombre de Tadeo con este significado, un niño que mama? Bueno, alguien dijo, esta es otra manera de decir que este era el hijo de mamá, el hijo de mamá, y que esta era una característica de este Jacobo. El hijo de mamá, el hijo mimado por su madre, el hijo tan querido por su madre. Y probablemente nos comunica algo acerca de la personalidad y del carácter de Jacobo. Alguien dependiente de su madre, alguien tierno, alguien algo tímido probablemente. Pero hay otra palabra que es lebeo. Lebeo es
una palabra hebrea en realidad que está escrita en la transliteración griega aquí. Lebev en hebreo significa corazón, corazón. Y leveo significa hijo de corazón, hijo de corazón. Hijo de corazón tiene alguna similitud con el otro nombre Tadeo, hijo de mamá, ¿no les parece? Hay alguna relación allí. Y probablemente esto nos comunica algo de la personalidad otra vez de Jacobo. Era un personaje tierno. Era un personaje simpatético, gentil, compasivo. No hablaba mucho, casi no hablaba, pero cuando hablaba lo hacía con ternura. Y lo que decíamos es que en las personalidades de los 12 discípulos encontramos tanta diversidad y cómo Dios puede usar a alguien como Pedro, un hombre más tosco, más abierto, que siempre habla, es el primero que habla, es el primero que actúa. El líder siempre está al frente, siempre es el líder, siempre es la cara y el frente del grupo. Pero de la misma manera puede utilizar a alguien con las características de Jacobo, alguien más tímido, más compasivo, más callado, más tierno, más simpatético, más gentil. Pero ambos fueron utilizados por el Señor para proclamar su palabra. Bueno, esto nos lleva ahora sí al penúltimo personaje que tenemos en nuestra lista después de Jacobo, saltándonos a Simón, lo tenemos a Judas. A Judas. Este no es Judas Iscariote, no es Judas el traidor, este es otro Judas que aparece aquí. Muy poco también sabemos acerca de él, se le llama aquí Judas, hermano de Jacobo, como decía hace un momento, Judas. Su nombre significa Jehová guía, Jehová lidera, y es absolutamente todo lo que conocemos acerca de él. Es una pena para él que haya llevado este nombre ahora, después de lo que hizo Judas Iscariote, porque siempre tiene que ser aclarado su nombre. Vayan conmigo un momento a Juan 14. Juan 14, porque es la única ocasión donde aparece hablando Judas. Es la única ocasión que aparece hablando Judas en todos los evangelios durante el ministerio de Jesús. En Juan capítulo 14, el versículo 22, Jesús estaba hablando solamente con sus discípulos aquí. Judas Iscariote, el traidor, ya había salido, ya se había ido de esta reunión cuando participaron de la cena en el aposento alto. Estaban solamente los 11, los verdaderos discípulos de Jesús. Y Jesús comienza a revelarles algunas verdades importantes que ellos tenían que saber. En el verso 20 Jesús les dice: en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús está diciendo entonces, si alguien cree en mí, si alguien sigue mis mandamientos, yo voy a manifestarme a esa persona, a ese corazón. Bueno, esto llamó la atención de Judas. Dice verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote. Alguien decía, ¿qué tal ser conocido con este sobrenombre? Judas, no el Iscariote. Probablemente Judas tuvo que ser conocido así por el resto de su vida, como no el Iscariote, no el Iscariote. Algo muy difícil, o probablemente difícil para él ser confundido, y feo ser confundido con Judas el traidor. Pero Juan lo aclara para nosotros. Y aquí está lo que dijo él: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y en las palabras de Judas podemos notar algo similar a lo que hablábamos en Jacobo. Estos últimos personajes que aparecen en la lista de los 12 discípulos son personajes que poco o nada hablan. No son los líderes. Están a la cola del número de los 12. Son los más desconocidos y los más oscuros. Algo en común que tenemos entre los primeros personajes que aparecen en la lista de los 12, los que están más cerca de Jesús, son los que más hablan. Son los que más hablan y siempre son los líderes, pero los que vemos a la cola en el número de los 12 son los que menos hablan. Y son los que no son líderes, sino que siempre siguen a otros. Jacobo era así,
el menor. Judas es así. Probablemente compartían algunas características en su personalidad, como el hecho de ser gentiles, ser compasivos, el hecho de tener mucho cuidado en hablar y en equivocarse. Se restringían a menudo de decir cosas que probablemente podían ser malinterpretadas. No querían equivocarse, por lo tanto hablaban muy poco. Y aquí está Judas, y casi que podemos percibir ese cuidado de sus palabras. Es la única vez que habla en toda la Biblia, la única vez que habla, y lo hace con mucho cuidado porque tiene una sincera pregunta para Jesús: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y casi que podemos también percibir el tono con que lo dice Judas, más bien un tono bajo, tierno, cuidadoso, haciendo esta pregunta, no como Pedro, el hombre tosco, el hombre que incluso se atreve a darle consejos a Jesús y a darle enseñanzas a Jesús y a contradecir al mismo Jesús. Este es un hombre muy diferente. Porque Jesús había dicho: yo me manifestaré a ustedes. Y Judas estaba pensando en todas las promesas del Antiguo Testamento que decían que el Mesías se revelaría al mundo entero. Al mundo entero, no solamente a los individuos, sino al mundo entero. Y esta era su sincera pregunta: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es decir, yo pensé, le dice Judas, yo pensé que tú ibas a ser el rey del mundo. Yo pensé que tú ibas a proclamarte como rey en Jerusalén, sobre todo Israel, y desde Israel gobernar todas las naciones. Esto es lo que promete el Antiguo Testamento en el tiempo de la restauración. Yo pensé que tú eras el hombre que iba a cumplir todas estas promesas. Ahora, ¿cómo es que dices que tú solamente te vas a revelar a nosotros y no al mundo? Pero notan más bien un tono suave y cuidadoso. Y Jesús responde de la misma manera y le da una gran respuesta. Y damos gracias a Judas que hizo esta pregunta, porque esta pregunta viene de la gran declaración de Jesús en el verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y a continuación habla acerca de la obra del Espíritu Santo morando en el corazón de ellos. Lo que Jesús le dice, en otras palabras, es: el tiempo en el que yo me voy a revelar al mundo todavía no ha llegado. Falta. Por ahora, si yo me voy a revelar, es solamente a las personas que creen en mí y que guardan mi palabra. Yo me voy a revelar a sus corazones. Es lo que ocurre el día de hoy, en el tiempo de la dispensación de la iglesia. No llega todavía el tiempo. Probablemente Judas estaba enfocándose más en las cosas materiales, todavía en las promesas terrenales de Jesús, pero Jesús lo lleva al plano espiritual y le dice: me voy a revelar a los corazones, no a las naciones todavía. Eso vendrá en el futuro, pero por ahora solo me revelaré a los corazones de los que creen en mí. Bueno, este es Judas. Es todo lo que podemos saber acerca de Jacobo, el menor, hijo de Alfeo, y de Judas, no el Iscariote. Una tradición nos dice que este Judas predicó el Evangelio en Siria, y en Siria predicó el Evangelio a un rey, al rey de Siria. Y bajo la administración y la predicación de este Judas, el rey de Siria llegó a la fe y se convirtió en un cristiano devoto, muy devoto a Cristo. Y al ver esto, uno de los sobrinos de este rey, que tenía una posición importante en el reino de Siria, celoso, porque era pagano, se lo conoce como el sobrino apóstata de este rey sirio, celoso por la influencia de Judas sobre su tío, lo mandó a matar también y a ser crucificado como su maestro. Entonces, a pesar de que encontramos a estos personajes que más bien estaban en el trasfondo de los eventos de los evangelios, a pesar de que no hablaban y no eran líderes, y no los vemos siempre, nunca los vemos al frente, aún así notamos lo que Dios puede hacer por medio de ellos.
podemos subestimar a nadie que tenga alguna personalidad diferente. Todos tenemos personalidades diferentes, pero el poder del Evangelio es el mismo. La gracia de Dios es lo que capacita a hombres con distintas personalidades a proclamar con gran denuedo. A un Jacobo, del que hablábamos, el hijo de su madre, el niño de mamá, el hijo de su corazón, fue a proclamar al Evangelio a Persia, donde dio su vida por poner la bandera de Cristo en ese lugar. Bueno, esto nos lleva entonces al último personaje, al personaje más nefasto, uno de los más nefastos en la historia de la iglesia, que es Judas Iscariote. Judas Iscariote. Judas Iscariote siempre es conocido por los autores de los evangelios como el traidor. Y este será el sobrenombre de Judas, el traidor. Algunos piensan que el término Iscariote, y probablemente esta posición tenga más certeza que las otras, Iscariote es una referencia al lugar de origen. En el libro de Josué aparece una referencia a Iscariot, algún lugar en el sur de Judea, en la frontera sur de Judea, una aldea que se encontraba allí. Y probablemente entonces Iscariote es una referencia al lugar de origen, y si esto es así, entonces este Judas Iscariote sería el único de los discípulos que no viene de Galilea, sino de Judea, donde estaba la meca del judaísmo, el centro religioso del judaísmo. Algunos piensan también que Iscariote es una referencia y debe entenderse como el mentiroso o el traidor. Es otra palabra como un sinónimo de traidor. Otros piensan que Iscariote puede ser traducido también como el que se asfixió, en el sentido de que este fue el que se ahorcó y murió ahorcado. Pero probablemente la posición que tenga más peso es la que Iscariote hace referencia al lugar de origen de Judas. Aunque no podemos ser dogmáticos, pero Josué 15:25 nos da una pista al respecto. Bueno, algo que podemos decir para comenzar acerca de Judas es que Judas nunca fue salvo. Judas nunca fue salvo. Él estuvo dentro del número de los 12 y participó de todos los privilegios que Jesús dio a sus discípulos. Aún así, él no fue partícipe de la salvación que sí experimentaron los otros 11 discípulos. Por lo tanto, no debemos pensar de Judas como el hombre que tuvo la salvación, pero la perdió al final por medio del suicidio. Él nunca fue salvo. Si ustedes se fijan, Jesús lo reveló por primera vez en Juan el capítulo 6, en este mismo texto que estábamos estudiando al principio. Aquí él mismo reconoce. En el versículo 70 dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? ¿Por qué Jesús dice esto? Recuerdan lo que decíamos, porque Jesús sabía que había uno de entre los 12 que tenía el mismo pensamiento que las multitudes que le seguían, que harían desertar. Estaban desilusionados de Jesús, porque Jesús no quiso ser el mago de la lámpara para ellos. Desilusionados entonces y decepcionados, abandonaron a Jesús. Pero no los 11. Sin embargo, había uno de entre los 12 que estaba también desilusionado, al igual que la multitud que le abandonó a Jesús. Estaba igual de decepcionado con Jesús. Jesús sabía esto. Lo quiere confrontar Jesús, al mismo tiempo lo quiere confrontar, pero no quiere todavía que se descubra quién es. No es el propósito de Jesús. Por esto dice y afirma para los discípulos, para el beneficio de los discípulos,
¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Este es llamado diablo. Diablo significa literalmente el adversario, el enemigo. Jesús sabía entonces, para aclarar a sus discípulos desde el principio, que Él sabía quién iba a entregar. En otras palabras, Jesús está aclarando, una vez que esto suceda, no piensen que fue algo inesperado para mí. Una vez que Judas me traicione, no piensen que esto no estaba dentro del plan de mi Padre. No piensen que esto cogió por sorpresa. O no piensen que yo me equivoqué cuando lo elegí a Judas. Porque cuando hablamos de Judas y pensamos en todo lo negativo que fue Judas, no podemos dejar de pensar, por otro lado, que Jesús lo eligió. Jesús lo eligió, así como lo eligió a Pedro, Juan, Jacobo, a Mateo y al resto de los 11, también Jesús lo eligió a Judas. Y eso nos trae a un tema interesante, que es el personaje de Judas y la obra de Judas y la traición de Judas. Fue algo que estaba prescrito en la Escritura desde el Antiguo Testamento. Y entramos a algo que se llama la tensión entre la voluntad de Dios y la responsabilidad humana. La voluntad de Dios y la responsabilidad humana. Y aquí vemos ambas jugando un papel importante en la vida de Judas. Judas, que inicialmente se habría sentido atraído hacia Jesús, no por motivos sinceros ni honestos, no porque quería el perdón de sus pecados, no porque buscaba la salvación, como el resto de los 11. Los motivos de Judas por convertirse en un discípulo de Jesús fueron muy diferentes, y quizás los podemos percibir en este capítulo 6. Los motivos de Judas eran los mismos que los motivos de la multitud que abandonó a Jesús. Eran los mismos. De hecho, sabemos en el capítulo 12 de Juan algo del carácter de Judas, y Juan lo llama ladrón en el versículo 6. Él era ladrón porque teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Judas era el tesorero del grupo de los 12. Probablemente era bueno para las matemáticas, probablemente era bueno para los números y se hizo de esta posición. Se convirtió en el tesorero, pero como tesorero robaba el dinero que tenían. Bueno, puede preguntar, ¿de dónde salía este dinero? El dinero no salía de los discípulos, no salía de Jesús, porque no trabajaban, se dedicaban al ministerio a tiempo completo. El dinero salía de lo que nos dice Lucas, algunas mujeres que habían sido salvadas por Jesús, de las cuales Jesús había expulsado demonios, se habían vuelto discípulas de Jesús, y al ser sus discípulas ellos apoyaban a Jesús con su dinero, con los recursos, y otros lo hacían también. De allí salía el dinero, de las ofrendas de otros discípulos, hombres y mujeres de Jesús. Este dinero entonces era recolectado por el grupo de los 12, el administrador aparentemente era Judas. Esto habría servido para las necesidades básicas de los 12 discípulos y de Jesús, la comida, la vestimenta, etc. Pero aquí tenemos algo acerca del carácter de este hombre, y es que era ladrón, y lo mismo encontramos en el capítulo 13, el versículo 29, nos dice Juan, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Él es el que tenía la bolsa, otra vez nos dice aquí Juan. Entonces, este era el tesorero del grupo, robaba dinero, por lo tanto sabemos que Judas era un hombre con avaricia, era un hombre codicioso. Era un hombre que tenía amor por el dinero, amor hacia el poder. Era un hombre ambicioso. Y esta es la razón por la que él seguía a Jesús. Porque buscaba fama, buscaba poder, buscaba dinero. Buscaba cumplir sus anhelos más oscuros por medio de Jesús. Y vio a Jesús, el personaje perfecto para alcanzar sus sueños. Ahora, les decía, fue el mismo Jesús quien eligió a Judas, y alguien podría hacer la pregunta, y creo que vamos a terminar allí el día de hoy, porque en la segunda parte de la siguiente semana vamos a terminar a estudiar todos los textos donde aparece este personaje. Pero alguien podría hacer la pregunta sincera, ¿por qué Jesús eligió a Judas? ¿Por qué Jesús eligió a Judas?
Jesús sabía que Judas le iba a traicionar. Jesús responsabilizó a Judas de lo que hizo. No vemos que por el hecho de que la traición de Judas fue predicha desde el Antiguo Testamento por medio de David y algunos profetas, que fue predeterminada por Dios desde el Antiguo Testamento. Es decir, si vamos aún más allá de eso, no podemos escapar del hecho de que Dios creó a Judas. Dios creó a Judas sabiendo lo que Judas iba a hacer. Y Jesús eligió a Judas sabiendo lo que Judas iba a hacer. Pero al mismo tiempo encontramos por otro lado que Jesús, hablando de Judas, aunque no menciona su nombre, dijo de él: mejor lo hubiese a tal hombre no haber nacido. Mejor lo hubiese sido no haber nacido. Y Pedro, en su mensaje a los discípulos para elegir el reemplazo de Judas en Hechos el capítulo 1, hablando de Judas y hablando de su muerte y el dinero que utilizó para entregar a Jesús, dijo que él había muerto con el dinero de su iniquidad. Dinero de su iniquidad. Claramente entonces encontramos que en los evangelios y en Hechos se pone sobre la responsabilidad de Judas el pecado de traición que él cometió contra Jesús. Es más, al final, cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, cuando había entregado a Jesús, sintió tal remordimiento en su conciencia, que no fue arrepentimiento, pero sintió tal remordimiento poderoso en su conciencia que buscó devolver las 30 piezas de plata, e incluso confesó a los sacerdotes a los que devolvió las piezas de plata: he cometido un pecado, porque he entregado a un hombre justo. He cometido un pecado. Judas mismo reconoció entonces de sus propios labios que la responsabilidad cayó sobre él. Y pensando de esa manera, creo que estas son ambas cosas que no podemos unirlas. Es la tensión que existe. Dios había predeterminado que Judas realice esto, pero la traición de Judas se debe a su propia responsabilidad y él lleva la culpa de lo que hizo. No podemos explicar esto, no me pidan a mí una explicación porque no la puedo dar, simplemente no podemos darla, pero sí nos da una perspectiva de por qué Jesús eligió a Judas. ¿Por qué Jesús eligió a Judas? Y Jesús eligió a Judas porque Judas era el medio por el cual Jesús iba a ir a la cruz. Judas fue un mal necesario dentro del grupo de los 12, por medio del cual se cumpliría el plan de redención para la humanidad, para todos los que creen en Cristo. ¿Y acaso no es este el mejor ejemplo, Judas? ¿No es el mejor ejemplo que Dios, de las adversidades y de lo más perverso que puede existir en el mundo, puede sacar un bien mayor? Romanos 8:28. Esto es lo que vemos en Judas. Bueno, vamos a seguir estudiando este personaje la semana siguiente y vamos a llegar a una conclusión. Hay mucho que decir de manera interesante. Hay más información de Judas que casi de todos los discípulos que aparecen en la lista de los 12. Pero qué gran grupo nosotros encontramos aparte de Judas, qué grandemente fueron ellos utilizados por el Señor con las distintas personalidades que tuvieron. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por darnos el privilegio de estudiar a estos personajes que tú utilizaste de una manera magnífica. No permita, Señor, que nosotros subestimemos a alguno de ellos porque se nombre poco en la Biblia, porque no aparezcan en los lugares más prominentes, predicando, siendo líderes. Ciertamente, Señor, tú tienes a todos por igual delante de ti. Y en esencia somos todos iguales delante de ti. Somos utilizados con gracias diferentes, con la medida de tu gracia en nosotros es diferente, pero qué grato saber que nuestras personalidades no son un impedimento para la obra de tu Espíritu en nosotros, para que tú puedas realizar la obra por medio de nosotros, de proclamar al mundo el mensaje de la salvación. Hombres líderes, hombres que no son líderes,
más compasivos y simpatéticos. A todos, Señor, tú los puedes usar por igual para proclamar. Esta es la gran lección que nosotros recibimos del estudio de estos 12 discípulos, Señor, que el éxito en el ministerio no se debe a la personalidad, no se debe a la academia, no se debe a los títulos, no se debe al nivel de inteligencia, Señor, sino a la dependencia de ti, a la dependencia del poder de tu gracia, obrando en corazones débiles, en vasijas de barro como nosotros, para que salga a relucir el poder tuyo, el poder del Evangelio, la excelencia que tú has puesto en nosotros. Gracias, Señor, por este ejemplo. Ayúdanos a imitar a estos 12 hombres que tienen sus nombres en los 12 pilares de la Nueva Jerusalén y que estarán junto a nosotros en algún momento futuro cuando tú regreses reinando desde Jerusalén, desde Israel, y tendremos el privilegio de conocerlos. En el nombre de Jesús, amén.